creo que el tabaco de liar me ayudó a dejar de fumar, porque no es tan adictivo, creo, o al menos ahora vendrá Fue alguien que... tu sensación, al final. Hablan de un estanco y de Irat, que Sí, bueno, es mucho claro. más adictivo. Sí, Para mí no. Sí, bueno, pero al final Sí. es pues esta cosa mental. Sí, ¿no? sí, sí. Y también cuesta más, ¿no? Porque al final, pues, bueno, el reto yo creo que más duro que he hecho fueron las 10 maratones consecutivas en 10 días, En 10 días. 10 días, una por día, Uf. en montaña. Pues sobre todo cuando hablamos del material. Oye, el pluma es este y la manta térmica y pues esto no lo usamos. Yo ya, pero es que llevas muchas cosas, no para si las cosas van bien, llevas él por si las cosas van mal. Si te tuerces un tobillo, estás en el collado de no sé dónde, a 3000 metros, te has hecho un esguince, no te puedes mover, hace mal tiempo. Lo pinto mal, pero es que es una situación que puede ser real. Vamos, Mira, el helicóptero te dice, va a ser que no, porque no puedo subir. No nos vamos a arriesgar a matarnos con el helicóptero. Es que es así de crudo, pero es que es así. Esperamos a que haya... Que alguien se pierde en la montaña y no tiene, bueno, tiene un nivel muy básico de montaña, de lo típico. Típico de domingo, que me voy un ratito con la familia y tal, y te pierdes. Y no te has preparado absolutamente nada. No te has preparado el examen. Nada, cero. O sea, simplemente te has preparado el bocata para llevarte a la montaña y la Coca-Cola, el agua y tira. Y luego te sorprende porque te creías que no era para tanto y, no sé, consejos básicos. Y no tienes cobertura. Va, te lo pongo más difícil. Bueno, solo tiene una opción. Hoy tenemos con nosotros a un apasionado de la montaña, se llama Rubén. Rubén, para los que no te conocen, ¿cómo te presentarías? ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien. Pues para alguien que no me conoce, me definiría como un apasionado de deporte. Ajá. Y sobre todo de la montaña. En la montaña, cuando hablamos de montaña, ¿alguna especialización en concreto? Bueno, en montaña, carreras de trail, senderismo, trekking, alpinismo a nivel particular y profesional, senderismo y media montaña. Soy guía de montaña. Guía de montaña titulado, Sí. Entiendo, para poder hacer todo el tipo Sí, de... sí. ¿Alta montaña también? ¿O No, es alta montaña solamente... no. Vale, Senderismo y media montaña. Media montaña, muy bien. Perfecto, pues si te parece vamos a empezar un poquito la entrevista, ahora que ya más o menos te conocen. En las redes sociales, ¿cómo te llamas? Para que también la gente te pueda ver, porque me consta que tienes un perfil ya un poquito En Instagram tengo dos perfiles, uno es rumartinez_mountain guide. Ajá. Y luego como el de empresa, que es aclimatando_com. Vale. Luego entraremos en definición ya con lo que es Vale. aclimatando. ¿Qué es lo que más disfrutas siendo un guía de montaña? Ahora que sí, sobre todo transmitir mis valores como guía y apasionado de la montaña a la gente que quizás va por primera vez a la montaña o no es gran experta. Me gusta eso, transmitir mi pasión por la naturaleza a la gente que no es tan apasionada. Y sobre todo que he hecho de mi pasión mi profesión. Y eso es algo que me encanta. Y entonces, siendo guía, actualmente te encuentras más gente que no conoce nada de la montaña o sueles tener un perfil ya que más o menos... Bueno, hay de todo. Hay gente que sabe mucho, que eso enseguida te das cuenta porque te comentan cosas y dices, hostia, tú tienes nivel, ¿eh? Y hay gente, la mayoría sobre todo, no tiene mucha idea o le gusta la naturaleza, pero a lo mejor para subir algún 3000 no se atreven o no tienen con quién ir, como me pasaba a mí a lo mejor cuando no era guía de montaña, que no tenía con quién ir y al final muchas veces me quedaba a lo mejor sin ir a alguna montaña por no ir solo, que a la montaña no hay que ir solo nunca. Y eso, hay mucha gente que no es muy experta y supongo que es, bueno, y es prudente a la vez y por eso acaban contratando un guía, que tienes que ir a la montaña con seguridad sobre todo. Sí, claro, es súper importante. Además, cuando has comentado subir un 3000, que se dice fácil, Sí. ¿no? Pero subir un 3000 tiene que tener su dificultad. Sí. Sabemos que hay 8000, evidentemente, que es el más del doble de dificultad, pero bueno, un 3000 tiene que ser también complejo. Hay gente que lo sube
O sea, es decir, con poca experiencia que te pide subir un 3000. Sí, como te he dicho antes, hay de todo. La gente es muy, sobre todo los chicos, son más aventureros y no contratan tanto. Yo al menos mi experiencia es que casi un 80 o 90% de los clientes son mujeres. Supongo que son más prudentes las mujeres que los hombres. Los jóvenes a lo mejor se descargan un track y dicen, pues me voy a la Neto. A mujeres, no sé, yo creo que son más cabeza. Sí, tienen más cabeza y bueno, pues sí. ¿Para qué me voy a arriesgar yo que sé, a que pueda pasar cualquier cosa subiendo un 3000 o un 2500 y puedo hacerlo con seguridad, con un guía? Ahora, teniendo en cuenta un poco esto de que eres guía, ¿qué significa la montaña para ti? Tanto personal como profesional, es decir, ¿la usas para desconectar o solamente vas cuando trabajas? Un poquito eso. Bueno, ahora últimamente, desde que soy guía, sí que voy más, la mayoría de veces que voy a montañas por trabajo. Antes sí que voy las mismas veces casi a la montaña, pero ahora lo hago por trabajo. Antes lo hacía por ocio. ¿Qué significa para mí la montaña? Bueno, la montaña es un lugar donde sin que tú lo quieras hacer desconectas. Es como otro siendo a lo mejor una zona que estás al lado de casa, es como estar en otro planeta. Es una desconexión y un silencio sobre todo, y bueno, es tan diferente a estar en la ciudad o en la civilización que reconforta mucho y te carga mucho las pilas. Es muy gratificante estar allí en la montaña. Y si ya compartes lo que te he dicho, si como guía compartes tu pasión con otra gente, mucho mejor. Un poco en tu biografía, que veo que compartes en Aclimatando, ¿vale? Que luego ya entraremos ahí. Veo que pone un mensajito tipo que descubriste la montaña a los 30. O sea, la pasión real por la montaña. Sí, bueno, explica un poco tu historia desde cuando empezaste, etcétera, etcétera. Bueno, yo con mis padres solíamos veranear, bueno, tenemos un apartamento en la playa, pero una semana o 2 semanas de las vacaciones las pasábamos en la montaña. Y ya desde entonces mi pasión, bueno, empecé a enamorarme un poco de la montaña. Al principio pues eres un niño a lo mejor de 10 años y no notas estás a gusto en la montaña, te gusta, o sea, te sientes bien, pero no analizas tampoco la montaña como cuando ya te vas haciendo más mayor. Y con el paso del tiempo, bueno, ya con la adolescencia, con los primeros años de 20 años, 22 años, pues ahí abandoné un poco la naturaleza porque también, pues, al final sales de fiesta y tienes otro tipo de vida. Pero luego, ya llegando a los 30, ya me volví a enganchar a la montaña y fue cuando empecé a subir 3000 y a tener pensamientos más de futuro con la montaña. Y bueno, ha ido poco a poco derivando la vida al final dedicarme profesionalmente a la montaña. Mira, y al final, como te dices, es que ha sido tu ocio desde hace ya tiempo. Sí, de una manera u otra al final la montaña siempre ha estado ahí. Qué mejor que trabajar en tu ocio, en tu pasión al final. Pasión, sí. Aunque, como he comentado en otros podcasts anteriormente, que todo el mundo dice, me encanta trabajar de la pasión. El ir a trabajar también tiene su estrés. No todo el mundo creo que desee ir a trabajar. Pero bueno, yo creo que la montaña acompaña mucho, porque está rodeado de esa naturaleza, esa tranquilidad. A mí la montaña lo que me ha dado alguna vez es esa oportunidad de reflexionar en mi propio negocio, darme ideas. Lo típico que estás en la ducha y te vienen ideas y tal, lo mismo. La montaña me daba ese momento. Entonces, aprovechar esos momentos, la verdad que no tiene precio. Sí, a mí me pasaba mucho y ahora también, pero bueno, ahora no tanto. Sí, es como una explosión de ideas sobre todo cuando estás haciendo deporte, pero en la montaña también no sé qué pasa, que yo creo que hay una puerta en la cabeza que se abre y te empiezan a venir pensamientos positivos, de cambios positivos y de cosas chulas y por eso está tan, bueno, es tan positivo ir a la montaña. También he visto que esto coincide con los 30 años, que viste un documental
Sí. Se llama Pura Vida. Sí. Para los que no conocen ese documental, no lo hayan visto, pues ha explicado un poquito sobre qué va y también relaciónalo con ese clic que te hizo hace tiempo. Sí, el documental Pura Vida narra la historia de un rescate, bueno, de un intento de rescate ahora igual hago un poco de spoiler, pero bueno, la historia yo creo que se conoce, tú si ves el documental sabes un poco cómo termina. A ver, con que no hace mucho spoiler en No. plan definiendo, pero sí pon la idea general para que el que lo quiera pues, ver. Pues es el intento de rescate de un escalador vasco, Iñaki Ochoa de Olza. Creo que fue en 2008, que estaba escalando junto con un compañero el Annapurna y bueno, tuvo un edema pulmonar y bueno, tuvo otra cosa aparte del edema pulmonar, pero bueno, se enteraron, bueno, el compañero con el que iba pidió ayuda y tal, y habían unos compañeros por la zona, bueno, por Nepal y tal, y nada, en cuanto se enteraron, como hay tanto compañerismo en la montaña, no dudaron de dejar lo que estuvieran haciendo e intentar rescatar a su compañero. Y bueno, la historia es esa, es el antes y el después del intento de rescate de Iñaki. Y ahí, lo que tú decías del clic que me hizo, te das cuenta del compañerismo que hay en la montaña y lo bonito que es todo lo que engloba la montaña, todo. Y piensas, hostia, te hizo clic en positivo la montaña por una tragedia. Sí, claro. Al final, si lo miras sí, de ese lado, es como... Pero sí, es que ese documental es muy bonito. Aunque acaba como acaba, pero es muy bonito de ver y entonces no se sabe cómo acaba. Una tragedia pueden ser muchas cosas. Bueno, pues muchas, Sí. correcto. Sí. Muy bien. También he visto un poquito en tu biografía que tenías una vida quizá como más sedentaria Sí. antes, ¿no? Porque, bueno, tú has tenido otra profesión previamente, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces era quizá un trabajo más sedentario y lo pasaste más a un formato más saludable, ¿no? Sí. Te dio también... ¿Esa Pura Vida tuvo culpa o al final fue un poco más el...? Sí, bueno, a largo plazo yo creo que tuvo que ver el documental porque el clic que hizo en mi cabeza el documental al final pues hizo que me acercara más a la montaña y al final pues dedicarme a ello. Yo soy informático de profesión, bueno, de estudios. Y he trabajado hasta 2022 como técnico informático en diferentes empresas. Y sí, era un trabajo pues, sedentario, claro, estar sentado. Bueno, había días que no era muy sedentario, que iba de arriba abajo, pero... te tocaba arreglar alguna cosa, ¿no? O algo así. En general sí que era bastante sedentario. Y al final, pues mira, poco a poco te vas a lo mejor cansando de este tipo de trabajos o no lo ves claro en el futuro y a la vez te vas acercando más a la montaña y mira, al final la montaña se comió a la silla de despacho, al ordenador y bueno, en 2022 di el paso y bueno, pues me dediqué profesionalmente a organizar también viajes de aventura y guiar, y viajes de trekking y etcétera. Y en ello estamos aún. Sí, espero que me jubile siendo guía de montaña. No, ¿por qué no? Sí, sí. No, al final, no es que me conste que la profesión de guía de montaña sea algo súper común. No, es muy específico realmente. Sí. O sea, significa que si es específico y hay un nicho, no tiene por qué ir mal tampoco. ¿no? Nunca se sabe, evidentemente. También hay una cosa, y sobre todo muy importante, que también tu estilo saludable mejoró dejando una cosa súper importante, que fue el fumar. Fumar, sí. Entonces, aquí tengo varias cuestiones. Sí. Una es qué beneficios te aportó con la montaña, o cuál fue el motivo principal de dejarlo. Y luego me gustaría entrar también en el cómo. Porque el cómo lo hiciste tú en este caso, también es muy importante porque hay gente que le cuesta horrores. Entonces, pues bueno, si esto puede ayudar un poquito a la audiencia, ya que estamos en este punto. Que no haya nadie viendo el podcast fumando, por favor. Por favor. Buena pregunta. Bueno, primero que yo no llegué a ser un fumador, como diría, era bastante fumador social, aunque tuve épocas de fumar mucho.
Pero tuve épocas de fumar solo fines de semana, cuando salía de fiesta o cuando tomaba alcohol, pues una cerveza o tal, fumaba. Pero entre semana, por ejemplo, no fumaba casi nunca. O en muy pocas épocas he fumado entre semana. ¿Cómo lo dejé? Lo habré dejado varias veces, también, no lo dejé solo una vez. Una de las veces me acuerdo que estaba, y creo, voy a hacer un inciso, que creo que el tabaco de liar me ayudó a dejar de fumar, porque no es tan adictivo, creo, o al menos ahora vendrá Fue alguien tu sensación, al final. alguien de un estanco y dirá que Sí, bueno, es mucho más adictivo. Sí, Para mí no. Sí, bueno, pero al final Sí. es pues esta cosa mental. Sí, ¿no? sí, sí. Y también cuesta más, ¿no? Porque al final pues tienes Eso sí que se oye bastante. que en el liarlo, mundo ¿no? la Sí. gente que fuma, que uno de los pasos es empezar con el tabaco de Sí. liar porque, bueno, da más palo. Sí. ¿no? De hacerlo. Y era un día, estaba en casa de mis padres cuando vivía con ellos y tenía una resaca horrorosa. Estaba delante del ordenador, no sé, creo que era con el Messenger, fíjate si hace tiempo. Y estaba liándome un piti y eso, y me quedé así, con el tabaco sin enrollarlo, con el papel y el tabaco así, me quedé como 5 minutos así, y cuando volví en mí, dije, hostia, y dije, no, ni me apetece. Y mira, después de ese domingo infernal, dejé de fumar y lo acompañé con empezar a correr también. Vale. Que tampoco es que luego me hiciera super runner, pero sí que en verdad esos días o esas semanas después lo acompañé con un poco de deporte y un poco de la mano me ayudó a dejar de ser ese fumador que era. Tampoco me acuerdo si dejé de fumar muchos años seguidos o luego dejé de fumar los fines de semana, pero bueno, poco a poco fue el inicio de dejar de fumar. ¿Y algún tip que tú creas? Porque hay gente que lo deja, vuelve, lo deja, vuelve. Bajo tu punto de vista, Sí. ¿cómo alguien podría hacerlo? Bueno, a ahora? ver. ¿Y cómo la montaña le puede ayudar? Si al final tienes un tip de eso. Sí, a ver, si lo acompañas con deporte, aunque luego ves gente haciendo deporte, cuando termina de hacer deporte, Con se una pone a cerveza, fumar. además. ¿no? Sí, hay mucho deportista fumador, que yo he sido de esos también. Al final, yo creo que es, bueno, como todo, es psicológico. Sí, no hay una varita mágica que si te pones a hacer deporte, te ayuda, pero yo creo que es más, estás haciendo una cosa que te está matando. Aunque no lo veas, no sé, yo creo que con eso te debería ser suficiente, o yo qué sé, o si eres padre y tienes un hijo, no sé. Ya a mí la paternidad también me ha hecho un poco de clic con, a ver, no volvería a fumar por mi hija, ¿sabes? Que a lo mejor me muero dentro de 3 años por fumar y la dejo sin padre, o sea, no. O sea, son cosas mentales que te tienes que ir metiendo poco a poco, pero vamos, el hecho de que es una cosa que te mata debería ser suficiente para dejarlo. Sí. Igual que no conduces sin cinturón, ¿no? Pues sí, correcto. No Arraigarlo fumes, ya como no que fumes. no fumes. Lo que pasa es que yo creo que eso ya, como hay mucha gente que empieza pues, de muy joven, no se ven los peligros desde el principio, ya. no se saben. Ahora ya sí que es más consciente. Es muy yo creo, social, no pero es tan antes- social como el alcohol, pero también es muy social, lo era antes. Ahora, aunque es una sociedad ahora muy deportista, pero es muy deportista barra fumadora también. Son fumadores deportistas. Sí. Pero Total, bueno, total. debería ser suficiente lo de que te está Suficiente. matando. Sí. Bien, espero que alguien, pues bueno, se sienta identificado. Sí. Y si ayudamos solamente a Sí, sea una joder, persona a dejar y de fumar, habrá valido la pena. habrá valido la pena, la verdad que sí. Tengo más por desgranar de tu historia. He visto que has hecho también pues, varios retos deportivos muy exigentes. ¿Vale? Me gustaría si puedes comentar alguno de ellos. Vale. Y también cuál ha sido el que sufriste más, el más complicado. Y un poquito, bueno, explica tu historia de por qué lo sufriste. Bueno, el reto yo creo que más duro que he hecho fueron las 10 maratones consecutivas en 10 días, En 10 días. 10 días, una por día, Uf. en montaña. Bueno, ese reto me lo empecé a plantear a partir de... Yo hacía poco que me había ido a vivir con Marta
y tenía un perro, un mastín pastor de 40 y pico kilos, tipo un pastor alemán, se llamaba Bat, y, y a raíz de su muerte, pues estuvo malito unos meses. Eso me planteé hacer, porque yo también ya venía con la cabeza con hacer cosas extremas de deporte y tal, y a raíz de su muerte quise juntar lo de la actividad deportiva extrema o lo que sea, el reto, pero aparte ayudar con un toque solidario. Entonces contacté con un santuario de animales de Madrid, santuario vegan, y les propuse la historia, bueno, el reto, y claro, ellos encantados de que yo pudiera hacer algo para recaudar fondos para ellos, para los animales. Y nada, a partir de ahí me empecé a preparar deportivamente y alimentariamente, y contacté con un nutricionista y me puse a entrenar seriamente. Y nada, lo hice en 2019, del 21 de junio al 30 de junio. Hice el GR11, que es la Transpirenaica, hice la parte catalana, que es desde Conangles, en el túnel de Viella, hasta el Cap de Creus. Son 435 kilómetros y lo dividí en 10 etapas, en 10 maratones. Y nada, consistía en eso, en recorrer, no, en montaña tampoco estás corriendo todo el tiempo, en recorrer 40 y pico kilómetros al día con una mochila con lo necesario, en autosuficiencia, y durmiendo en refugios, hostales, lo que pudiera coger en los puntos donde terminaba las etapas. La ropa, me acuerdo que llevé la misma ropa de los 10 días porque no me podía permitir el lujo de ir tan cargado. Ya iba suficientemente cargado con los suplementos, las barritas, pero bueno, la dieta que llevé también me permitió, y doy fe porque fue espectacular, no tener hambre durante las etapas, no tener muchísima hambre, que la gente decía, a ver, pero ¿qué comías? ¿Qué comías? Es que hice una dieta keto, que consistía en una dieta alta en grasas saludables y en proteína y baja en carbohidratos. Y con muy esa famosa que se ha vuelto, por cierto, esa dieta. Sí, ¿no? Muy famosa. Pues, hace unos años, de hecho, ya. Sí, sí. Y con esa dieta, nada, 2 o 3 mordisquitos de barrita durante la etapa y ya está. Hidratarme, sí, sí. Ostras. Y fue muy duro porque, aparte que empiezas en Aigüestortes, que es alta montaña y tal. Muy bonito, por cierto. Sí. Luego, donde peor lo pasé fueron las 3 últimas etapas, que me cogió una ola de calor. Y claro, ya estaba en la zona de Albañá, bueno, de la Garrocha, de la Antapurdá y todo eso, que ahí el calor ya pica mucho, y tuve rozaduras y el tobillo lo tenía muy cascado de tanta actividad física sin descansar. El tobillo al final se me hinchó y bueno, pasé mal, al final lo pasé mal, pero bien, no. Pensaba que iba a ser más duro. me preparé muy bien. Pues yo creo que bastante duro, ¿eh? Sí, sí. Sí. Pero cuando tú, por ejemplo, ¿había alguna meta definida? Es decir, al llegar a la última etapa y demás, ¿te prepararon alguna cosa o simplemente fue el compromiso de que...? Bueno, fue el compromiso. Yo recuerdo que eso... Bueno, yo en redes sociales compartí, si alguien quiere acompañarme un tramo o una etapa o 2 etapas, y dije, nadie vino. No voy a hacer yo esa locura. Vino Ezequiel, un compañero, a hacer la segunda etapa de Aigüestortes a Tabascan, y fue la única compañía que tuve. Y al final, mis suegros y Marta me tuvieron preparada como una cinta en el Cap de Creus. Sí, no había nada preparado, era simplemente compromiso, pero ellos preparan. Sí, está bien. Es el hecho, porque al final, después de 10 días, sí, hace mucha... llegar tú solo, vale, ya lo he conseguido, ya está, ellos. No, claro, ahora como vuelvo. El reconocimiento familiar mínimamente ya está bien. Sí, y me prepararon una cinta como de meta y una copa con la reto 10 días de maratones, Rubén Martínez, y la fecha. Bien. Sí. Y nada, y luego nos fuimos a Cadaqués a comer. Reventado. No podía ni caminar yo.
Bueno, muy bien. Es bastante duro ese reto. Sí. Yo no creo que fuese capaz de hacerlo. Sí, bueno, preparándome, pues sí. Sí, sí. Pero, no sé. Si te preparas las cosas, todo se Sí. puede hacer. No está bien decir si puedes, si quieres, puedes, porque esa frase Bueno. no soy muy de frases de estas, pero si te preparas, no es tanto. Sí, seguro, hombre. Preparándome siempre tiene que acompañarte pues la condición física, Sí. etcétera, etcétera. Y las ganas, Pero- la y mentalidad, ganas, la sí, sí, mentalidad. Que luego en la etapa 2 ya estás cansado, en los pies tienes heridas y tal, y Claro, yo sabía Ya no sigo. que físicamente no iba a tener ningún problema, porque por distancia, por desnivel positivo, sabía que lo podía hacer en el tiempo, en tiempo razonable para poder llegar a destino sin haberme machacado mucho durante la etapa y con el tiempo suficiente para descansar. Y sí, fue así. Sí. ¿Y Fue- qué más has hecho de retos? Porque he visto que has hecho Ironmans, que eso me parece también otra locura. Sí, también me dio por el triatlón antes, porque el reto de las maratones fue en 2019 y el Ironman, el primero fue en septiembre de 2016 ¿Dónde? en Mallorca. Mallorca. Sí, súper bonito. Y nada, me preparé medio año a saco, o sea, sí, bajé la persiana, a mí no me llaméis porque no puedo, estoy entrenando. Y nada, hice mi primer Ironman viendo 1000 vídeos en YouTube motivándome, porque hostia, ahí dejas de lado muchas cosas y te tienes que motivar. Y una experiencia súper bonita, el triatlón en general, pero el Ironman fue una locura, una locura. ¿No está en los Ironmans y las ultras? ¿O el ultra es solamente, porque sé que existe el tema de ultra, pero Bueno, hay ¿qué un, diferencia hay? hay un Ironman que es Ultraman, Eso, pero Ultraman, es ok. en 3 días. Vale. El Ironman es en un día. uno, sí. Ajá. Nadar 3,8 kilómetros, 180 de bici, correr una maratón. El Ultraman es en 3 días, haces más distancia, pero claro, en 3 días a lo mejor Repartido, puedes la dosificar. gestión puede ser más, un poco mejor, ¿no? Tienes descanso también Ajá. para recuperarte. Y luego hice otro en 2018 en Vitoria, pero ahí no me preparé tanto y ya no iba tan motivado como en el primero y lo pasé un poco mal ahí. Pero bueno, lo acabé Lo bien acabaste. también. Sí, Importante, sí, importante. sí. Y de las 3 disciplinas que se hacen en un Ironman, ¿qué te costó más? ¿Qué es la más difícil? para ti? Bueno, la que cuesta más es la que mejor se me da, que es correr. Pero claro, se me costó más porque ya vienes costó. reventado. Vienes Sí, de la nadar última 4 final. kilómetros que ya a lo mejor no notas tanto el cansancio. Pero después de 180 kilómetros de bici, que llevas las patas como Pinocho, Sí, hombre. luego corre una maratón, complicado. Claro, porque ¿y te ponen mucho puerto o es más tipo ya no? El de Porque Mallorca- me consta que Calella también, ¿no? Quizá no Sí, el de tiene Barcelona tanto. es más plano. El de Mallorca era plano, pero tenía un puerto, no me acuerdo, era en la Serra de Tramuntana. Pero bueno, un puertecito, pero bueno, que te acaba cansando. Y el de Vitoria era muy rompepiernas. Era al lado de un lago, no me acuerdo el nombre, pero es un lago que hay cerca de Vitoria y es todo el rato subidita, bajadita, subidita, bajadita. Y hostia, acaba reventado. Sí, sí. Encima era en julio y el calor también picaba. Sí, sí. Y para todo esto, de hacer estos retos extremos, porque Tienes para que estar mí- soltero. importante. Y sí, porque al final yo creo que... Pues, O, tienes que- o una pareja que esté o la- más loca que tú. Correcto. O más loca que tú, o igual de loca O que igual tú. de loca. Sí, es porque al final... Sí, o si no, es que no puede ser. No puede ser que estés todo el día entrenando. Si tienes. Sí, es que pero para prepararte una prueba así, Sí, sí. no vale con ir a correr... No. O sea, Claro, yo entrenaba creo que to- antes de meterte un Ironman, mínimo tienes que practicar un Ironman, creo. Antes, ¿no? Porque tú puedes entrenar, correr un día, perfecto, te cascas un montón de kilómetros, 42. Vale, pero con que esa acumulación de cansancio no la tienes. Si No, claro, no a ver, practicas. entrenar un Ironman, pues al final es haciendo como duatlones. Entrenas un día 140 kilómetros de Vale. bici y luego a lo mejor te vas a correr 10 kilómetros para ver también la transición para las piernas, que no. Ajá. Porque sufren mucho las piernas. Después los músculos del ciclismo no son los de los que usas para correr, no hay muchos Sí, diferentes. Al final pues tienes que acostumbrar un poco las piernas también al cambio. Sí, sí, tienes que entrenarlo. Y para afrontar todos estos perdón, estos deportes extremos y experiencias extremas que has hecho, ¿cómo te inspiraban? Porque tienes que tener ganas de hacer eso, que era más una inspiración por reto o
o es decir, Bueno, porque decías, va, esto lo quiero hacer porque por un sí. objetivo en concreto? Hay gente que quizá le inspira el motivo religioso, como por Ya. ejemplo el Camino de Santiago, Ya, no, por ya. ponerte un Sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? Pues, No, el 2016, bueno, el año anterior falleció mi padre y mira, no sé, me dio por hacer, supongo que decidí hacer un Ironman porque era lo más extremo de que se me ocurrió en aquel momento y lo que más tiempo me iba a llevar estar ocupado mentalmente. Y sí, la verdad es que te ocupa mucho la cabeza, claro. el día a día y sí, era por un poco, supongo que por no pensar en la situación personal en la que estaba viviendo. Y, y sí, y durante esos meses ya de que había hecho la inscripción y ya estaba dentro, porque aparte no te puedes echar atrás, que son, además, no sé, el Ironman son 500 y pico euros. sí, sí, claro, que ya Que no- más alojamiento, Sí, el si luego vas alojamiento, sí. a Mallorca en este caso, Sí. transporte, avión, barco, Claro. lo que uses. Pues durante estos meses muchos vídeos de gente que había hecho Ironmans y motivarme como fuera. Sí, yo soy muy flipado también cuando estoy haciendo deporte. Me ha gustado de siempre el ciclismo, entonces cuando voy en bicicleta mentalmente me hago la que estoy en una etapa del Tour de Francia, que necesito remontar y voy ahí con la bici. Te creas tus películas. Y voy a lo mejor a 15 por hora, que es súper lento, y me imagino que adelanto al que va líder y, guau, y en la tele mira, está. Bueno, cada uno tiene sus y son las tips. 4 de la tarde, me duele todo y quiero volver a casa, pero estoy aquí con la fantasía de que voy a ganar el Tour de Francia y mira, y funciona, ¿eh? Sí. Sí, sí. Porque Sí, sí. al final, hostia. Hay A que, ver, hay es que, normal, hay que sí, entretenerse con lo que recrearse sea. con cosas. Sí, Sí, sí. sí, sí, claro que sí. Bien, pues ahora me gustaría hablar sobre tu proyecto profesional actual, que se llama Aclimatando. ¿Por qué Aclimatando? Aclimatando. Pues el nombre me lo han preguntado bastantes veces. Y bueno, el nombre exacto de Aclimatando fue porque está relacionado con la actividad, por supuesto. Pero no sé qué nombre tenía, bueno, me vino primero a la cabeza y busqué el dominio web, que es básico, y estaba ocupado. Entonces dije, pues fuera. Y empecé a buscar en los buscadores de dominios y todos estaban ocupados y al final, no sé, al 10º intento, Aclimatando estaba libre y me gustaba y mira, se quedó, Bueno, tiene rollo, al se final. quedó Tiene bueno, su- tiene su mucha sentido. sí, sí, tiene su Y además sentido. el logo acompaña con la montañita Sí, y demás, o sea que- sí, sí. Y nada, es un proyecto que empecé hace un par de años de organizar actividades de todo tipo a la montaña, sobre todo naturaleza a la montaña, de nivel bajo, de nivel medio y algunas también nivel alto, para, bueno, eso para lo que comentábamos antes, para llevar la pasión porque tengo por la montaña a compartirla con gente que esté dispuesta a pasar un día agradable, un fin de semana, o lo que si hacemos una travesía, 5 días, pues conociendo un parque nacional, cualquier montaña. ¿Todo aquí o haces también Me algo centro internacional? sobre todo en Cataluña, pero también organizo viajes a Marruecos, a Nepal, a Tanzania, a Turquía, a Italia. montañas. Sí, todo montaña. Todo tiene un enfoque de naturaleza montaña. Siempre Sí. bueno, caminar, senderismo o haces también Bueno, he hecho alguna actividad de correr. trail? Hicimos la Caballs del Vent también hace 2 años. Pero yo creo que no hay tanto público para cosas de correr. La gente ya como entrena, se baja del track y se va a correr. Yo creo que se puede enfocar más a senderismo y trekking, media montaña. ¿Y públicos objetivos principales? ¿Cuál es el target que hay? Antes has comentado que había mucho Sí. más mujeres. Sí, sí, hombres. te iba a decir, mi O sea, target son bien. mujeres. Sí, sí. Y al final, pues este target principal, ¿qué es lo que busca más? ¿Más desafíos de fin de semana cortitos o un viaje más largo? O no sé, o Sí. quizá grupos. Bueno, sí, sé. sí, hay de todo. En época estival la gente busca cosas más de semana, de 5 días, cosas
de varios días. Ahora, pues, claro, ahora la gente a lo mejor no tiene vacaciones esta Navidad, pues son cosas de fin de semana, de un día. Y lo que te comentaba, el perfil es gente, bueno, en este caso la mayoría son mujeres que eso sí, me dicen, a lo mejor quería subir el Puig Pedros, pero no veía muy claro y vi que lo organizabas y bueno, preferí contratar un guía y también te olvidas de todo, no tienes que estar pendiente de la meteo, de los timings, de si llego o no llego, bueno, al final tú te tienes que relajar, ir al punto de encuentro con el material que te he dicho que traigas y disfrutar del día. El ritmo lo marco yo. Y te adaptas también, supongo. Siempre, ¿no? siempre. Sí. El ritmo siempre es. Bueno, lo marca la persona más lenta, Okay. pero dentro de unos mínimos que nos hagan llegar a la cima y de vuelta al coche en un horario adecuado. Para todos también. Para todos, sí, sí. Que el grupo está fuerte y quieren ir rápido, se va rápido. Pero si hay 9 personas que están fuertes y hay una que no, hay que ir con el ritmo de la persona más lenta siempre. ¿Y haces alguna prueba de nivel cuando haces alguna experiencia un poco más complicada de la cuenta? Tipo un... Bueno, en el formulario que rellena la gente cuando se inscribe, ahí ya pregunto qué experiencia tienen en montaña y qué deporte hacen. Entonces ahí ya ves, bueno, camino por naturaleza los domingos, no hago deporte. Entonces, Bueno, si depende de qué experiencia. no te lleva a la neto. Claro. Pero sí, bueno, hay gente también a lo mejor corro, pero claro, ¿cómo corres? Ahí también es complicado fiarte 100% de lo que te no dice. es que no fiarte, pero a lo mejor para alguien corre por montaña y a lo mejor sí, porque a lo mejor trota, pero a lo mejor, claro, pone que corre y ya piensas, este es un máquina. Y Sí, y pues luego correr en montaña no alguna está sorpresita he encontrado. Sí, me imagino que sí. Sí, 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 sí. sí. Y de todas las experiencias que haces, o tal, ¿cuál es la que más vendes? Las que más, si tienes alguna. Sí, bueno, las que más son las de Marruecos, aunque ahora Turquía está bastante de moda. El Tubkal o los 4.000 del Alto Atlas en Marruecos tiene Los mucho 4 éxito. 4000. Sí, ¿Y se hacen los 4 en la misma sí, experiencia? pero sí, se hacen 2 días. Se hace el primer día el Tubkal y el Tubkal West, que el Tubkal West es, bueno, llegas al collado y a 20 minutos tienes la cima. Y luego vuelves al collado y el Tubkal está a 3/4 de hora. Son asequibles hacerlos en un día. Luego vuelves al refugio ese día y los otros 2 4000 también. Llegas a un collado y están uno a un lado y otro a otro. Entonces, en 2 días se hace bien. Es exigente porque al final haces 1000 y pico metros positivos y estás 6-7 horas caminando. No es una matada, pero bueno, tienes que estar en forma. ¿Y qué tiene el Tubkal que lo hace atractivo para la gente? Pues que es una... Porque, bueno, ¿cómo lo venderías al final? ¿no? Porque yo no lo conozco. Sí, pues es un 4000 muy fácil. No tiene, a lo mejor cuando dices, hostia, ok. 4000, como el Mont Blanc, uf, aquí tela, cuidado. No, el Tubkal es una montaña que se camina y ya está, no tiene dificultad técnica, Vale. no tiene pasos aéreos, es muy fácil. Es muy fácil, lo único quizás es la altura, pero para eso ya se hace noche en el refugio que está a 3200 metros, se aclimata bien porque el día anterior son 10 kilómetros y 1200 positivos, que la pendiente es muy suave y no suele haber problemas de mal de altura. Alguno ha habido, pero de 1000 lo han sufrido mal de altura a lo mejor 3 personas. ¿Y de paisaje qué tal? ¿Bonito? El paisaje es bonito, es muy diferente, es todo marrón. Marruecos, el Alta es marrón, ahí no hay árboles, no hay tanto bosque como aquí. Y bueno, el atractivo que tiene también supongo que es que está a 2 horas de Barcelona en avión, que es muy barato para todo lo que entra. Te entra pensión completa, la noche en el refugio, los traslados internos, 2 noches de hotel con desayuno en Marrakech. Bueno, es un paquete muy económico y eso, está al lado de Barcelona o de cualquier punto de España. Y son 4 días y es una desconexión y es súper exótico, lo tiene todo, lo tiene todo. Qué guay. Lo recomiendo. Y aquí para aquellos que quizá pues no quieren, no se atreven a viajar tan lejos o cosas así, aquí en Cataluña,
por ejemplo, tendrías, bueno, Cataluña o cualquier otra parte de España. Sí. Por ejemplo, ¿tienes carros de FOC quizá? Sí, carros de que es la FOC que he visto. hacemos, sí, carros de FOC también es un top 5 junto al Tupcal. Es una travesía de 5 días por el Parque Nacional de Aigüestortes y hacemos 4 noches en diferentes refugios, en media pensión. Y es, bueno, te podría decir la más bonita porque Aigüestortes es que es especial, es muy bonita, es un sin parar de ver lagos, es precioso, muy la bonito, verdad. muy bonito. Yo he estado sin hacer la carros de Sí. FOC, pero sí que he estado allí, pues un poquito de ocio Sí. para ver el parque y a mí me encanta. Ya te das cuenta de lo que hay allí. Es muy bonito. Y además la temporada que vayas también tiene mucho que ver. Sí. En invierno, evidentemente, pues Sí. más complicado, pero primavera, por ejemplo, es muy bonito. Sí, nosotros hacemos 3 fechas, en julio, una en julio, en agosto y otra en septiembre. Y siempre en todas las experiencias tienes algo fijo para aquellos que van, porque yo creo que también hay mucha gente que le da cosa hacer estos viajes solo. Sí, ¿no? bueno, Entonces, nosotros organizamos las actividades principalmente, bueno, o para que vengas con tu pareja, con tu amigo, con tu grupo de amigos, que vengas solo, da igual, la intención es al final ser un grupo reducido que para poder hacer la actividad, pero hay de todo siempre. Gente que viene sola, que es la primera vez que viene, contrata un guía, o un grupo de amigos que son 10 personas y van, bueno, y quieren hacer lo que te comentaba antes, una actividad que no se tengan que preocupar por nada y bueno, al final estás de vacaciones y contratas un guía y a disfrutar. mejor. Sí, sí. Hombre, eso no tiene precio. Bueno, sí que tiene precio, pero... Sí. Claro, que te lo hagan todo tiene un sí, precio, sí, claro. evidentemente. Y entonces, ese target de grupos, ¿lo trabajas, es muy frecuente? O... Este año sí, este año he tenido bastantes grupos, grupos grandes, tipo 10 personas, 12 personas, y sí. Siempre conocidos entre ellos. ¿O no Sí, sí, tiene- grupos de amigos. O sea, grupos sí, que ya me contacta una persona. a medida, Sí, para una empresa Sí. o amigos que Sí. se puedan juntar. sí, somos, bueno, soy tal y somos 9 personas o 10 personas que queremos subir al Tupcal o queremos hacer la carros de FOC y tal. Bueno, también ha habido también bastante este año gente que me ha contratado para hacer actividades en privado. Eso al final es... Grupos. Bueno, no, y Y personas en individuales, particular, que a lo sí. mejor tú me dices, Rubén, quiero subir el Puigmal el martes que viene, te doy la tarifa de guía y nos vamos a subir el ¿Y eso Puigmal. también incluye lo que son alojamientos y tal? ¿O eso es más directo al grano a subir la montaña? No, bueno, sí. Bueno, depende si un poco es- el requerimiento, ¿no? Si la actividad es de 2 días, al final es lo mismo. Mi tarifa de guía, si son 2 días, pues tarifa de 2 días y claro, hay que quedarse, hay que hacer noche. Depende de la actividad. Y al nivel logístico, organizativo y cosas así, que es lo más complicado en estos grupos. Ponerte de acuerdo con la gente o sea, con los clientes, que todos tengan un cierto nivel, o Bueno, la logística claro. de reservas, no sé. Claro, no, las reservas al final se hace con antelación, tienes que hasta 15 días antes de la actividad para cancelar, entonces tienes ahí un margen bastante grande para saber si la actividad se va a hacer o no. Lo más importante, quizás lo que más cuidado hay que tener es en que el grupo sea homogéneo, que tengan todos un poco el mismo nivel, pero como te he dicho antes, si vienen 3 deportistas de élite y viene alguien que no tira mucho, pero que tiene nivel suficiente como para hacer la actividad en un Se tiempo escogerá razonable, al de peor. los que tú cuando vas a una actividad en grupo vas a ir en grupo, no vas a correr ni a ganar ni nada, ni por muy fuerte que estés. Eso, si quieres correr, contrátame en privado y nos vamos a correr los dos lo que tú quieras, pero si viene más gente hay que adaptarse. Entonces eso es un poco lo que más cuidado hay que tener siempre, que el grupo tenga todos más o menos el mismo nivel. Y siempre que vas a incluir una experiencia nueva, algún pico nuevo, alguna montaña nueva, Sí. alguna ruta diferente, ¿qué buscas, qué estándar sigues para elegir esa ruta? Bueno, como la mayoría de actividades que hago es de nivel medio, no son actividades la mayoría que requieren un cierto nivel de forma física. Sobre todo son montañas que he hecho antes, que me conozco y
Y nada, que me conozco y propongo una fecha que mirando el calendario, pues nada, preparo Que encaje bien. que encaje, preparo la imagen para promocionarla o lo que sea, el texto y bueno, y lo lanzo y a ver y a qué probar. sale. Sí, 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 sí. al final hay gente que le puede interesar, hay gente que no, Sí. cliente recurrente que a lo mejor ha hecho ya varias experiencias, O que era algo nuevo. una super actividad súper bonita, pero que ese fin de semana la gente no quiere salir fuera porque el fin de semana siguiente es Navidad. Sí. Y se quiere ahorrar el dinero, yo qué sé. Sí, también hay que tener muy en cuenta las fechas. La gente está más, no sé, si está cerca de fechas de vacaciones, o si es vacaciones, o si es un puente. claro. Hay que tenerlo todo en cuenta al Eso es final. importante. Sí, sí, sí. Bien, vamos a entrar ahora ya, porque aquí tienes demasiado actividad profesional, pero tienes que tener vida propia también, ¿no? Tienes Sí, sí. actividad personal. ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes llevar todo esto a cabo y abandonar tu casa, no sé, unos días? Sí, bueno, yo además he sido padre hace 1 año y medio y... Pues mira, peor me lo pones. Sí, es que vino todo junto al final. Hice guía de montaña a la vez bueno, que Marta se quedó embarazada y nada, pues vino como vino y al final nos hemos tenido que adaptar de la mejor manera posible. Yo entre semana estoy bastante en casa, trabajando un poco de back office, ¿no? De portátil y tal, y estando con mi hija. Y el fin de semana o cada 2 fines de semana hago las salidas. Que tampoco me gusta irme cada fin de semana porque Sí, es lo que yo digo, quiero al final. yo quiero estar con mi hija. O sea, Sí, quiero verla. No solo quiero verla Es entre semana, quiero verla entre fines de semana de las también. prioridades. Es una uno. prioridad absoluta, pero claro, no puedes dejar de trabajar. Correcto. Sí, ¿no? Es muy importante. Tiene que ir, es todo el rato el péndulo. Quiero estar con ella, pero Bueno, esos son No. problemas de la vida, yo creo que sí. tienen No, pero yo creo que todo el mundo. hemos conseguido llegar a un equilibrio bastante bueno. Bien, ¿y hay mucha gente que le tiene miedo a la montaña? Miedo, lo tienen como sí, respeto. miedo quizás no, pero respeto sí. Yo creo que es el motivo por el que contratan a un guía, el respeto que le tienen a la montaña. Entonces, sí, la verdad es que hay que tenérselo, el respeto a la montaña, porque no es solo ponerte las botas y decir, voy aquí. Claro, es que yo, por ejemplo, me veo en una situación, una lluvia torrencial que te pilla Claro, allí. si no miras la meteo, eso te puede pasar. Te pilla una lluvia torrencial. Yo se lo digo mucho a los clientes, pues sobre todo cuando hablamos del material. Oye, el pluma es este y la manta térmica y pues esto no lo usamos. Yo, ya, pero es que llevas muchas cosas, no para si las cosas van bien, llevas él por si las cosas van mal. Si te tuerces un tobillo, estás en el collado de no sé dónde, a 3000 metros, te has hecho un esguince, no te puedes mover, hace mal tiempo. Lo pinto mal, pero es que es una situación que puede ser real. Vamos, Y el 100%. helicóptero te dice, va a ser que no, porque Ah, y te dejan- no puedo subir. Claro. No nos vamos a arriesgar a matarnos con el helicóptero. Es que es así de crudo, pero es que es así. Esperamos a que haya una ventana buena de tiempo Y vamos. y subimos cuando podamos, sí. Y tú cómo estás 2 horas en un collado, que ha bajado la temperatura a 10 grados, estás parado y claro, y la temperatura corporal te baja, sin plumas, sin manta térmica, sin material Es que adecuado. se puede complicar. Uf. El helicóptero al final sube para nada, para recoger el... Ahora que hablamos de esto del helicóptero, yo me acuerdo una vez que estuve en una zona de montaña, aquí en Cataluña, en el Pedraforca, y estuvimos hablando con los del refugio Sí. y nos comentaron de que la gente se iba a la montaña con los perros, Los perros, Pedraforca... montañas que parecen al principio Ya. accesibles, Sí. porque sí, bueno, el Pedraforca es accesible, pero tiene una bajada de la leche Tiene mucha trepada. y sí. trepada Sí, sí, para sí. subir. Claro, y la gente va con sus perros allí pensando que es un paseíto, Sí. pero luego escuchamos un helicóptero Sí. como iba a rescatar bueno, a Sí, priori, sí. según lo que dijo el guarda. El guarda nos dijo... pero vamos, que el guarda tiene que tener ya calle, ¿no? Como que Sí, para sí. saber perfectamente que hace un helicóptero ahí un fin Sí, de sí, semana. que la mayoría de rescates son de animales.
Que la gente no va con el chihuahua, va con el pastor alemán. Ya, y Un eso- border collie aún, pues, sube lo que sea, pero hay perros que no. Ostras, pero pobrecito, sí. Sí, sí, no. Imagínate que se queden ahí. Ese es otro gran debate, lo de los... Y movilizar un helicóptero para rescatar a un perro, no recuerdo bien, pero tenías que pagarlo, ¿no? Bueno, el Creo. rescate... El rescate, o sea, el hecho de desplazar un helicóptero para ir a buscar a tu perro en medio de la montaña que se ha caído y tal, Dudo que te lo cubra el seguro seguro de si responsabilidad tienes civil. o... Sí, sí. del perro, si No, lo no, tienes, no que no creo, yo creo no que creo sí. que mucha gente lo tenga. Yo creo que si te vienen a buscar, lo pagas. Uf, pues tiene que ser caro. Sí, sí. Pero bueno, mira, oye, también te digo, Cada uno... aunque se haya equivocado por la vida de mi perro, Ya, yo ya, creo que sí, se- sí, lo que está hiciese claro, está falta. claro. Lo que hiciese falta, eso está clarísimo. Después de esto de los perretes, la verdad que me ha entrado nostalgia y ostras, me acuerdo de aquella ruta. Bueno, pues vamos a seguir ahora con un poquito de consejos para un poquito la audiencia y ver pues, aquella gente que nunca ha hecho una ruta de montaña, por ejemplo. ¿Qué consejos para animarle y le darías, por ejemplo, para que pruébalo? ¿Por qué beneficios tiene la montaña? No sé, por ejemplo, explica un poquito. Bueno, si no has hecho nunca una ruta de montaña, evidentemente te voy a proponer una ruta sencilla. No por forma física, porque también por terreno, ¿no? No te vas a meter ahora en una montaña que hay bloques de rocas y tiene pasos técnicos. Bueno, sobre todo material también, ir con el material adecuado, un buen calzado, si la ruta es sencilla puedes ir con zapatillas de trail, si ya hay un poco más de piedra suelta y tal hay que ir con bota, porque si no también el tobillo sufre mucho, hay más riesgo de hacerte un esguince si no llevas bota. Estudiarte un poquito, mirarte un poco la ruta, aunque lleves el GPS, una ruta en un track en el móvil o lo que sea, que yo que sé que si te pierdes, si no es una ruta muy transitada y te pierdes, que puedas volver al camino. Pero claro, si no has hecho nunca montaña, yo creo que el Poco te track va a no lo vas a llevar. No. Pero Y bueno, aunque lo lleves, orientarse Sí. también tiene que ser. sí, Porque estás rodeado de árboles, naturaleza y cuestas. sí, sobre todo importante informar a algún conocido que no vaya ese día contigo, la ruta que vas a hacer. Lo que vas a hacer. Sí, ¿no? de decir, a lo mejor lo que está bien es decir, lo hago mucho con mi pareja, a las 7, hasta las 7 de la tarde, no te preocupes si no tienes señales de mí, porque a lo mejor no hay No hay cobertura. cobertura, sí. Y eso nos pasaba mucho, que decía, sí, te voy a ir hablando durante la ruta, y luego no había cobertura y claro, pues se ponía nerviosa. Entonces lo que está bien es marcar un punto en el día de a partir de esta hora preocúpate. Preocúpate y qué hace tu mujer. Bueno, si... Porque llamar a unas emergencias porque sí, porque a lo mejor le contactas en media hora, no 7 y media. Bueno, sí, pero... O es que ya a la hora que tú pones a las Claro, 7 es porque... porque se ha hecho de noche, Ya, sobre vale, todo, claro, ajá. y si es de noche a lo mejor ya no tienes batería en el móvil y no te puedes mover también por la montaña, ya es una situación crítica. Ya se puede llamar, bueno, al 112 se podría llamar, yo creo. Sí, aunque sea para que hagan un... yo qué Sí, sé. para informar. Porque no pinta bien. Si a esa hora no tienes señales Sí, de porque vida, La no... oscuridad, depende Sí. de qué época del año. Sí, Está para ya. mí es uno de los límites en una actividad que se haga de noche o no. La noche cambia mucho la cosa. Y bueno, que si vas con un guía no pasa nada, pero también el guía, si se lo puede ahorrar, Sí, es mucho mejor. Claro, sí, sí. Y hay más consejos. Por ejemplo, vamos a poner un caso que alguien se pierde en la montaña y no tiene, bueno, tiene un nivel muy básico de montaña, de lo típico. Típico de domingo, que me voy un ratito con la familia y tal. Y te pierdes. Y no te has preparado absolutamente nada. No te has preparado el examen. Nada, cero. O sea, simplemente te has preparado el bocata para llevarte a la montaña y la Coca-Cola, el agua y tira. Y luego te sorprende porque te creías que no era para tanto y, pues no sé, consejos básicos. Y no tienes cobertura. Va, te lo pongo más difícil. Bueno, solo tiene una opción, rezar. ¿Verdad? Sí, Muy bien. hombre, si no tiene cobertura, no sabe el camino, no tiene experiencia. Pero que
rezas, pero esa persona se pondrá nerviosa, porque se está haciendo de noche, no tendrá ni Por ni la menor idea de por instinto supervivencia, la lo más probable. gente caminará. Y es un error Caminará. o está bien. Es que Porque si no si tiene, caminas también... es que si no tiene experiencia, no es que no sea, es que no tiene recursos. Entonces, un error. Es que si no tiene el material, lo que volvíamos antes, si no tiene el material adecuado para pasar la noche, tienes que caminar. Porque si parado te enfrías. Al menos caminar en una zona que más o menos conozcas dentro de tu pérdida, de tu pérdida, que reconozcas. que vayas caminando para arriba y para abajo para. Pero claro, se hace de noche, estás pasar hace toda la frío noche y no y te llegas, quedas- no llegas a esa conclusión de el bocata no, ya espera, te has- espera, me he perdido, pero como soy ex militar de tal, voy a. Bueno, sí, a ver, pero la No, probabilidad no, que pase no. eso bastante No, baja. o sea, ese escenario pinta Complicado. mal, pinta mal. Y si tienes, bueno, claro, un poquito de Sí, experiencia y nociones, pues siempre te va a ser más fácil. Si tienes experiencia, pues Algo. lo que conozcas para orientarte. Sí, ¿no? Consejos así más Sí, básicos. sí, claro, Bueno, es que al final yo creo que uno de los consejos, sin saber, todo lo que me estás diciendo, es que tienes que ir bien equipado Sí, a la montaña. Porque sí. ya está, es que al final... si te pasa y vas bien equipado, pues mira, de alguna forma te sientas en una piedra, te pones el plumas, tal, pum, pum, y te jodes y pasas la noche. Es que no puedes hacer otra cosa y esperar a que se haga de día. Si te sabes orientar y llevas un mapa, pues entonces si sabes que la ruta la has hecho de sur a norte y tienes una brújula, pues vuelves para atrás. Pues claro, es que depende de los recursos que puedas tener, o a lo mejor ves una luz en el horizonte que es el faro de Malgrat Bueno, de Mar. pero al no menos sé. sigue esa luz. Alguien habrá, digo yo. Bueno, si conoces las constelaciones y sabes la Ostras, Osa ya. Mayor, lo que se indica para el sur, bueno, si se Bueno. pierde un astrólogo, Sí. No sé, Sí, cada sí, sí, uno, Sí, cada uno con lo que tiene. Con lo que Y tiene, sí. si yo me perdiese en la montaña... no si tenía alguien sabe hacer mucho. fuego, pues mira, que haga fuego. Bueno, sí. Bueno, y esto del fuego a veces no está permitido, depende de qué sitios. No, no Bueno, está permitido, ya te pero digo yo en que ese si me momento, pierdo- en ese si me momento pierdo, tienes que lo hago. hacer fuego. Si puedo... La multa lo vale. Sí. Es como lo del vivac, no está permitido en Parque Nacional, pero si tienes que hacer un vivac. Ahora que no me escuche la gente de No, Boston, que no lo eso lleven de- pero que estén perdidos. Pero a de ver, si verdad. te vas a morir, yo creo que vale la pena pagar Sí, la multa, pagar ¿no? una multita, sí, no, joder. 100%. 100%. Y hay una frase, espera, esta sí que la voy a leer, es muy cortita, pero... ¿Qué significa? El lema de montaña es vida. No sé si lo has escuchado alguna vez. Montaña es vida. ¿Qué reflexión sacarías de ese lema? Porque Bueno. yo creo que es como muy... Bueno, lo he leído bastante, por eso te lo quería preguntar. Porque a cada persona le implica una cosa u otra, ¿sabes? ¿A ti? Sí, porque te llena de energía y te motiva inspira y vienes renovado. Yo creo que es eso, que llegas a tu casa con ganas de hacer cosas. Yo Ya llego muy cansado ahora. Sí, llegas cansado, pero, Pero esa con liberación de Sí. endorfinas o la serotonina, Sí, llámalo, sí. no sé, este tema que está muy, muy en top también, yo creo que tiene un beneficio. Sí, llegas cansado, pero Y haces llegas ejercicio físico. con la cabeza despejadísima, pero sí. Y en esos momentos que tú estás en una ruta súper difícil, bueno, no tiene por qué ser súper difícil, pero estás muy cansado, ¿qué te dices aquí para tirar? Me pasa mucho, ¿eh? ¿Qué te dices tú a ti o qué le dices tú a los clientes? Porque yo creo que también te pasa. Alguien Bueno, que claro, diga, a mí no me pasa trabajando Rubén, porque las rutas que hago no me llevan tanto al extremo me lo físico. imagino, pero cuando... No me debería llevar. Cuando hablaba de esto me refería Cuando más yo- a los Ironmans, Sí. a todo esto. Pero ahora que, bueno, aprovecho la Sí, pregunta sí. que a un cliente, ¿cómo lo gestionas todo, esta frustración? Al cliente de no siempre hay poder que llegar? decirle que quedan 20 minutos, da igual el momento. No, es broma. Es la típica frase, ¿no? De no me digas que quedan 20 minutos, que me da lo igual creo. si te pregunto al principio, al final quedan 20 minutos. No, lo que les digo a los clientes, que la típica frase de cuánto queda, que es súper relativo, es que todas las preguntas que te hacen las tienes que contestar con un depende. Entonces, claro, realmente quedan 30 minutos y tú le dices que quedan 30 minutos y llegáis en 40 o en 50 o una hora, ya te hacen el comentario.
pero tú no decías que te eran 30 minutos. Claro, yo te digo, yo te he dicho 30 minutos sin parar. Claro, ¿cuántas veces hemos parado? Negociar, El bocata que te has negociar. comido lo has hecho caminando. Hay que Entonces, negociarlo. claro, es muy relativo, queda poco. 30 minutos sin paradas, pero ahora vamos a parar. Bueno, yo insisto en que no pregunten eso y que disfruten. Saben que el total, eso sí, de la actividad son Bueno, 8 horas. más o menos. Entonces sabéis que son 5 para subir y 3 para bajar. Entonces, y lo que me digo a mí mismo cuando hago estas cosas extremas, muchas cosas. Es que al final es como hablar solo. Estás hablando. He llegado a discutir conmigo mismo. Ah, muy bien. Sí. Y sí, como sacando mierda también. Y no sé. Es que es lo que te pilla en ese momento. Pero sí, no te quedas en blanco, ¿eh? Ahí hay para dar y. Sí, seguro. La De todo. cabeza Sí, nuestra, sí. por suerte o por desgracia, siempre Sí, da, sí, siempre da siempre unas está vueltas, siempre activo. está activa. Sí, sí. Y tantas experiencias que habrás tenido, ¿alguna anécdota que te acuerdes muy profunda, divertida, no de problema? Algo que te haya dicho, ostras, me lo pasé muy bien en ese momento porque una persona, tal cosa, no sé, algo que recuerdes en positivo. Hombre. Y si no, en negativo. No, en negativo de momento no he tenido, espero no tener. En positivo. Algo que te hiciese gracia, que estabais en medio de la montaña y os reísteis por lo que sea. Las caídas de la gente, por ejemplo. Bueno, sí, a ver, los tropezones hay muchos. Intentas Yo me pego unos cuantos. aguantarte, aunque sea muy gracioso y no se haga nada. Pues es tu cliente y aparte, bueno, si es tu amigo, bueno, Sí. pero si es tu cliente Y te encima, acercas ahí con la sonrisita, ¿estás bien? Y tú, ¡buah! ¡Qué patoso! bien. No. Sí, alguna, no me viene a la cabeza alguna así súper graciosa, pero sí, de estas. O empezar la ruta y a lo mejor alguien se va para otro lado y como. Bueno, y vamos a hacer, para ir finalizando un poquito el podcast, una reflexión para la gente que, bueno, ¿qué consejo le darías? O bueno, una reflexión tuya propia de toda la conversación de hoy. ¿Qué podríamos extraer de todo esto para la audiencia? Bueno, pues primero que dejen de fumar, los que estén Importante. fumando, eso es lo primero. Y bueno, sí, que no tengan miedo a apuntarse a las actividades porque son actividades bonitas, te lo pasas muy bien. Socializas, a lo mejor no sé si ha habido alguna pareja desde que hago de guía, pero Bueno, pues sí. la gente se conoce. Amistades hay muchas, doy fe de que hay muchas amistades, se hacen bastantes. Y bueno, es hacer montaña con seguridad, que es lo principal, eso es lo primero, o sea, que no te tienes que preocupar por nada. Pueden consultarme lo que quieran, todos los miedos que puedan tener. Siempre para contactarte mejor por email, por la web, por Bueno, Insta. hay varias, sí, por Instagram voy consultando las redes sociales bastante, por WhatsApp también y en la web hay formulario de contacto. Bueno, igualmente lo dejaremos todo en la descripción. Sí, Para hay quien- diferentes medios para contactar y aquel que sin quiera- compromiso. Incluso para dejar de fumar. Sí. Que vengan a entrenar Sí. Venga, a subir montaña. Sí. Muy bien, pues nada, espero que te lo hayas pasado bien, que Sí, haya sido una muchas entrevista gracias, sí. amena. Muy bien. Yo he aprendido bastantes cosas, la verdad. Me alegro. Y ya sé que lo más importante es ir bien equipado. Así que, muy bien. Pues nada, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Y Carlos. muchas gracias a vosotros. Nos esperamos en el siguiente podcast. Un saludo.